Bienvenidos a todos de nuevo al canal de Technotronic. Mirad, aquí tenemos la máquina y vamos a empezar a cortar. ¿Os acordáis de esta madera que corté hace ya unas semanitas con la motosierra? Pues hoy lo vamos a hacer con la sierra de sable. Allá vamos. Vale, acabado ya el corte, aquí lo podéis ver, cómo está el corte, un corte a una madera bastante gruesa y maciza, nada de hueca, de aglomerado, no, maciza. Venga, vamos a seguir cortando más cositas con esta maravilla de sierra. Bueno, pues la máquina en sí viene en esta caja de cartón y chica, máquina de corte de sable. Con un voltaje de 18 voltios, carga, velocidad sin carga, o sea, sin corte, 2800 revoluciones por minuto, el corte de 22 milímetros y dos baterías, dos piezas de 2 amperios de litio-ion. Vale, tenemos por aquí la máquina y es bastante interesante la máquina. Vámonos un poquito para abajo. La máquina tiene tiene el acelerador, el gatillo. Este sí que es regulable, quiere decir que cuando le vayamos dando irá progresivamente vibrando hacia adelante y hacia atrás según le vayamos dando. Tiene lo de la seguridad, tanto para diestros como para zurdos. Tiene aquí una especie como de antivibraciones, ¿vale? Que cuando está cortando aquí absorbe las vibraciones para que no nos venga todas las vibraciones a la muñeca. Un punto muy positivo para esta máquina, por un precio muy asequible, la verdad. Vale, tenemos también por aquí, vamos a ver qué nos trae la caja, porque nos traen 2 baterías de 2 amperios. Yo creo que está fenomenal para este tipo de máquinas, ya que no requieren de mucho consumo. Un cargador de 2 amperios a la hora, que cuando lo pongamos, lo enchufemos al enchufe, se nos colocará el LED de color en verde y al meter la batería se nos pondrá de color rojo. Aproximadamente en menos de una hora obtendremos la carga total al 100% de este tipo de baterías de 2 amperios. También las hay en 4 amperios, pero yo pienso que tener 2 baterías de 2 amperios te da la posibilidad de, mientras trabajas con una, cargamos la otra. Yo creo que es un plus bastante interesante. Vale, tenemos instrucciones de la sierra de sable que nos vienen en varios idiomas, entre ellos el español. Muy bien, bravo Purichica. Se recuerda que el castellano es un idioma bastante importante. Nos traen 3 sierras, 2 sierras que son para madera y una sierra que ya podemos apreciar aquí que es para hierro. Una sierra que tiene los dientes bastante más finos que los de la madera. Vale. Cuando tenemos la máquina por aquí, bueno, vamos a seguir cortando un poquito, ¿no? Venga, vamos a seguir cortando. Bueno, tenemos aquí un trozo de hierro. Ahí lo podéis ver. Hierro y duro. Vamos a darle con la hoja de sierra, que ya le hemos cambiado previamente. Sierra para metal, ¿vale? Así que vamos a darle y a cortarle ahí ese trozo. Vamos allá. Ahí lo tenéis. Cortadito, el hierro ha quedado de maravilla. Corte limpio, gracias a la sierra para metales. Seguimos haciendo cortes. Bueno, pues ahora mismo tenemos aquí un tubo de PVC, de tubería. Ya podéis verlo. Cogemos la máquina para cortar y vamos allá.
como la mantequilla, chicos. Como la mantequilla. Vale, mirad, la parte frontal tiene aquí un bloqueo. Bloqueo que lo que nos hace es que tiene aquí donde se apoya, digamos, porque esto hace el efecto de caladora, ¿no? Entonces, sacamos el bloqueo apretando por este lado y podemos regular esto, que lo que va a hacer es mantenernos el apoyo de la máquina más lejos o más cercano de lo que es el corte, según nos venga bien. Luego también podemos girar para un lado, en diagonal o así, ya veis, ¿no? O incluso podemos retirarlo para obtener el corte que nos venga a nosotros adecuadamente. Y luego lo volvemos a bloquear. Dedo pulgar aquí, bloqueamos para que ya se quede fijo. Vale, para meter la sierra, importante, mejor que no tengáis la batería instalada. Venga, metemos la sierra y lo que tenemos que hacer es doblar esto un poquito, giramos, ¿vale? ¿Veis, no? Como gira el eje y cuando está girado metemos la sierra y soltamos. De tal manera que la sierra ya se nos queda totalmente fija. Venga, ahora ya metemos lo que viene siendo una de las dos baterías. Comprobamos que la carga está bien. Mirad, esta tiene 2 rayitas. Esta no la he cargado todavía, así que la vamos a poner a cargar. Ahí, piloto en rojo. Vamos a poner esta, que ya la tengo cargada. Esta la estuve cargando porque las baterías vienen en modo almacenamiento. Quiere decir que están al 50%. Mucho mejor para la hora del transporte siempre las baterías, ¿vale? Y bueno, ya podéis ver, ya está montadita. Y vamos a darle un poquito de marcha aquí con vosotros, ya que sé que estamos cortando un montón de cosas que estamos pillando por ahí, pero bueno, siempre está bien ver cómo funciona, ¿no? Ahí la podéis ver. Vamos a ir dándole caña. ¿Y cómo se mantiene ahí el corte? Bastante bien. Venga, vamos a seguir cortando otro rato. Mirad, tenemos aquí el típico mojoncillo de árbol que se ha quedado con los años pues muerto. Y vamos a cortarlo con la máquina, ¿vale? A la máquina lo que le he hecho es ahora, le he quitado el adaptador negro que tenía para tener todo lo largo de la sierra para hacer el corte de este aparatito. Así que venga, vamos a ello ahora mismo. Venga, cogemos, ponemos la sierra en una diagonal que sea buena para el corte y vamos allá. Sujetamos siempre con fuerza la máquina de aquí para que el corte vaya a la rama. Venga, vamos allá. Bueno chicos, pues ahí tenéis el corte limpio para que veáis todos cómo funciona esta pedazo de máquina. Eso sí, también os digo una cosita, más vale maña que fuerza. No es todo fuerza, sino maña. Hay que saber llevar la máquina, saber cómo está el corte, saber cuándo hay que hacer fuerza y cuándo no. Porque si hacemos mucha fuerza, se nos puede salir la sierra. Si hacemos poca, no cortamos. Hay que buscarle el truquillo. Bueno, fijaros, la prueba de fuego. Tenemos aquí una varilla de vallazo, de obra. Y vamos a ver si lo corta o no lo corta. La vamos a apoyar aquí en la silla. Y vamos a ver si corta o no corta la varilla. Ahí lo tenéis, un corte limpio. Fijaros, más claro, agua, chicos. Fijaros qué corte ha metido a la varilla, ¿eh? La varilla bastante gruesa, ¿eh? Quiero que se vea bien la imagen, que no hay ningún truco, que esto corta con 2 narices, corta. Comentaros también que las baterías que trae, ya os he dicho, son de 2 amperios
la sacamos y si tenemos cualquier otra máquina de la misma casa, de chica, podemos meterle una batería pues de 4 amperios que nos va a funcionar pues igualmente con una batería del doble de capacidad. Tenemos múltiples herramientas con las mismas tipos de baterías, tienen el mismo enganche, por lo tanto nos va a venir fenomenalmente bien. Eso sí, claro, al meterle más amperios nos va a pesar más en la mano, pero bueno, que creo que con las dos manos es bastante manejable. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado todos los cortes que os he mostrado con esta pedazo de máquina cortadora. Corta metales, rama, de todo un poco, muchas cosas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado me dejáis un like, suscribiros a mi canal por aquí debajo. Cualquier duda, consulta o comentario lo atenderé encantado en mi grupo de Telegram. De todo baterías. Y si queréis materiales tenéis por ahí la página web de todobaterías.es. Nos vemos en un próximo vídeo.